Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, que como usted bien sabe, está hecho para presentar, para comentar cosas relativas a la historia, cultura y sociedad de nuestro amado México. Y bueno, pues para mí es un gusto, sobre todo, el poder continuar con estos relatos que tienen que ver con algunas de las prácticas de trabajo de mucha gente de la región de los Altos de Jalisco, que en su mayoría fueron migrantes, aquellos que fueron migrantes, pero también cómo ese trabajo, a fin de cuentas, tiene un impacto social, cultural, político, económico en cada uno de los pueblos expulsores. El día de hoy quiero hablar precisamente de cómo ese trabajo a lo largo del tiempo fue impactando la vida en los pueblos de los Altos de Jalisco. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, amigos. A fin de cuentas, el trabajo también es histórico, también tiene su historia, también tiene esa serie de cambios, ese antes y ese después que le da un sentido y que le da un sabor a las prácticas laborales de la gente y que la va preparando precisamente para que haya la posibilidad de mejorar sus sistemas de vida. Curiosamente, yo pensaría y empezaría a ver cuáles son las grandes tendencias en las que se ha ido involucrando, las grandes tendencias laborales en las que se ha ido involucrando la gente originaria pues no nada más de los Altos, sino de muchas partes de México que fueron teniendo esa práctica migratoria prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que da inicio a esta práctica? ¿Qué es lo que da inicio a esta tendencia? ¿Qué es lo que propicia que se empiece a establecer una tendencia, una práctica migratoria entre México y Estados Unidos a fines del siglo XIX? Uno de los elementos clave es precisamente la construcción del ferrocarril. Bueno, quizá pudiéramos pensar que qué tan importante haya sido el ferrocarril o qué fue lo que hizo el ferrocarril para que haya dejado una huella imborrable en la vida de los pueblos. Pues nada, que debemos de pensar que cuando se construye el ferrocarril, que estamos hablando en el segundo tercio, en el tercer tercio ya del siglo XIX, estamos hablando de 1880, el ferrocarril que va de México, de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Ese ferrocarril tiene, al igual que todas las obras de infraestructura de la época, tiene una característica. No nada más se trata de movilizar a la gente. Mover a la gente es secundario, verdaderamente. Eso no es la prioridad del ferrocarril. La prioridad del ferrocarril es poder dar movilidad a todo lo que tiene que ver con la producción, a todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, con la materia prima, con el mineral, con la madera, con una serie de cosas que se exportaban de México a los Estados Unidos. Pero simultáneamente, para una zona como los Estados Unidos, también el ferrocarril representaba una posibilidad. Aparte de que les allegaba la mercancía, no sé, llegaba el metal para llevarlo a los molinos, para llevarlo a sus fundiciones y poder separar lo que era buen metal, pues los metales de lo que no era el metal, y también posibilitaba que la gente llegara, pero que también la gente regresara. Esto es, convierte la frontera en una especie de puerta de doble batiente. Llega gente, pero también se va gente, y cada vez que tienen oportunidad regresan a Estados Unidos, pero cuando quieren o cuando necesitan, cuando ya
lograron su objetivo, se pueden regresar a sus pueblos de origen. Ese es un fenómeno muy interesante y ese es el primer gran trabajo y es la primer gran oleada de migrantes de México a los Estados Unidos. Esto es a través del ferrocarril que se pone en operación en el año de 1882, que es cuando se conecta por la vía férrea el tren que va de la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y de ahí, bueno, si ustedes ven la frontera, como está Ciudad Juárez, que ocupa junto con El Paso, que es la frontera de los Estados Unidos, ocupa el centro de todo lo que es el territorio de Estados Unidos y México, en México el norte, en Estados Unidos el sur, y ya de ahí Estados Unidos podía derivar la mercancía esa a California o podía derivarla para el lado de Nueva York, para el lado de Chicago, para el lado de Pittsburgh, de Filadelfia, etcétera, y era la manera de mantener el flujo de mercancías y simultáneamente también el flujo de trabajadores que iban a trabajar a los Estados Unidos. Esa es la primera oleada, 1882. Pero hay una segunda oleada que también es sumamente importante y que esta tiene que ver con uno de los grandes eventos que propician la movilidad humana, que es la inseguridad. ¿Por qué lo manejo de esa manera? Precisamente porque la siguiente explosión de migrantes tiene que ver con los procesos revolucionarios. En 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, recordemos que la revolución se hace a la orilla de las vías del tren, que se hacen los ferrocarriles, que en el ferrocarril se movilizan las tropas, se moviliza el ganado, se movilizan las soldaderas, se moviliza todo el aparato que se requiere para hacer frente a una situación como la que estaban viviendo los mexicanos en ese tiempo. Bueno, mucha gente llegaba a la frontera en busca precisamente de una mayor seguridad y poder tener la oportunidad en su momento, si las cuestiones aquellas se agravaban, tener la oportunidad de cruzar a los Estados Unidos. Y ese es el otro gran momento que no nada más permite que Ciudad Juárez crezca y que crezca de una manera desmesurada, sino que también, junto con el crecimiento de la ciudad, haya todo ese flujo de ciudadanos mexicanos hacia los Estados Unidos que se van incorporando también en los circuitos de trabajo. ¿Por qué razón? Pues porque en México, en Ciudad Juárez, no había trabajo para todos y ellos empiezan a irse a trabajar a la cercanía o incluso abordan un tren en la vecina ciudad del Paso y se van a trabajar a las grandes factorías del norte o se van a trabajar a los campos agrícolas del sureste, a los campos agrícolas del lado de San Antonio, de Houston, de Dallas, toda esa parte de por ahí, y eventualmente también a los campos petroleros. Esa es la segunda gran oleada de trabajo y arranca a partir de 1906, perdón, 1910. La siguiente oleada tiene que ver también con la inseguridad. Y tiene que ver con la inseguridad por una razón muy sencilla, porque hay otra etapa conflictiva, otra etapa bélica en territorio mexicano, y este es el movimiento que nosotros conocemos con el nombre de la Guerra Cristera. 1926, hay un gran conflicto entre la Iglesia Católica y no tanto la Iglesia Católica, sino con los creyentes católicos, la población católica mexicana, que bueno, todos sabemos que en la época es prácticamente absoluta, y si no es absoluta, sí es evidentemente mayoritaria, y hay un conflicto y hay un enfrentamiento bélico entre el gobierno y un grupo muy numeroso de creyentes que tiene que ver y que se conoce con el nombre de la Guerra Cristera. Este momento, este movimiento,
propicia también que mucha gente se vaya a los Estados Unidos a trabajar, gente que no quiere verse inmiscuida o gente que sabe perfectamente que ha tenido alguna participación y que prefiere mejor dejar su país, dejar a su familia y buscar algo más de seguridad en territorio norteamericano. Sin embargo, toda esta población que emigra a los Estados Unidos en estas condiciones, lo que hace es que una vez que se da el problema de la Gran Depresión en 29, 30, cuando la gran crisis económica en los Estados Unidos, y que no es nada más en los Estados Unidos, es mundial, incluso en Europa se ven fenómenos económicos que acaban con o ponen en riesgo las economías de las grandes potencias, y en ese momento es cuando empiezan a regresar, a repatriarse muchos ciudadanos mexicanos que son incluso muchos de ellos deportados de los Estados Unidos, y no solo ellos, sino que los hijos de muchos de ellos que habían nacido en territorio americano también tenían que salir de territorio norteamericano acompañando a sus padres. Esta es la otra gran oleada. ¿En qué trabajaban antes de que se diera esta situación? Pues trabajaban mayoritariamente en el campo, pero también trabajaban en la industria que en aquella época apenas estaba despegando, sobre todo en las grandes ciudades. Y ellos tienen que abandonar el territorio norteamericano porque son prácticamente deportados. Finalmente llega otro evento, y este es el gran detonante y es el que posibilita que haya una mayor intención en la migración, y que posibilita que haya mucha más gente que decida irse a los Estados Unidos y que además, lo voy a poner entre comillas, es bien recibida. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no siempre fue fácil. Había que cumplir, primero, había un acuerdo entre los Estados Unidos y México, y era bien importante que se llenaran, que se cubrieran algunos requisitos para que hubiera la posibilidad de efectivamente el poder estar en los Estados Unidos. Esto es, no era a capricho de quien quería irse, pero tampoco era a capricho de quien necesitaba manos para trabajar. Tenía que haber un convenio, tenía que haber un acuerdo, tenía que haber un compromiso, tenía que haber un contrato, tenían que estar bien cubiertos los derechos de los trabajadores, y en la firma de este documento intervenían ambos países. Había incluso rancheros en Estados Unidos que burlaban un poco las normas y llegaban a tener un veto por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del gobierno mexicano, y algunos incluso veto por parte de los mismos braceros que no decidían no ir a trabajar a sus establecimientos. Había muchos casos, incluso hay un tiempo en que en el estado de Texas no estaba, la gente no iba a trabajar bajo el convenio de trabajadores agrícolas fronterizos, sino que la mayoría de ellos iba en una especie de clandestinaje, y eventualmente era como ellos iban llegando a territorio norteamericano. Esto es bien importante, y hay algunos estudiosos que ya han empezado a picar un poquito de piedra con relación a esto para ir descubriendo verdaderos conflictos sociales y económicos que se dan entre los trabajadores agrícolas fronterizos y entre sus contratantes o las personas que demandaban el apoyo laboral de parte de esas personas. Ya después, la gente siguió yendo. Y aquí, en esta segunda parte, lo más importante es a dónde se destinaban los recursos que generaban estos migrantes. Particularmente en los estudios que yo he tenido la oportunidad de hacer. Particularmente en este trabajo de investigación que hice en los años 90 en la región de los Altos de Jalisco,
Ahí lo importante hacia donde se destinaban los recursos era al establecimiento de nuevas plantas productivas en los pueblos o bien al mejoramiento de lo que ya tenían los familiares o directamente los migrantes y que iban mejorando las condiciones de sus propios establecimientos. Curiosamente, una de las cosas que más se mejoran es los hatos ganaderos. La región de los Altos de Jalisco es una cuenca lechera muy importante y algunos de los que iban a trabajar a los Estados Unidos destinaban los recursos que generaban para la adquisición de vientres o la adquisición de sementales, ¿sí? Para mejorar las condiciones de su ganado lechero. Yo tengo por aquí algunos, algunos testimonios de algunos unos salteños. El señor Jesús Ramírez, que es productor de leche, un importante productor de leche en el municipio de Jalostotitlán, que dice, estamos nosotros en una región en la que no se ven establos tan grandes, pero hay inmensidad de establos pequeños. Unas gentes tienen 8, otras gentes tienen 15, otras gentes tienen 20. Y hay muchísimos en la cuenca lechera donde se produce más leche en el país, la cuenca de los Altos. Sí, es cierto, son miles de pequeños propietarios que obtienen su producto y ya haciendo la suma producen una gran cantidad. Y esto es lo que dice un veterinario, el doctor Carlos Ramírez, que dice, la mayoría tienen 20, 30 vacas, 40, 10, 15. O sea, en eso no hay diferencia, ¿sí? Esto es, estoy hablando de células, pequeñas células que hacen el trabajo familiar. Él ordeña sus vacas, entrega su leche y se regresa a su casa. Y ya de lo demás no se interesa. No pelea eso de la comercialización de la leche, que es donde está el gran porcentaje del dinero que se gana, en la venta de la leche. O sea, aquí es importante que nosotros nos demos cuenta cómo la adquisición, la mejoría de los datos es lo que va propiciando el crecimiento y desarrollo de esta actividad económica, de esta actividad pecuaria económica que tiene que ver con la obtención o la producción lechera. Y continúa diciendo Jesús Ramírez, dice, para iniciar perforamos, hicimos una perforación en el rancho, afortunadamente salió agua y empezamos ya a cultivar alfalfa. Estoy hablando de 1980 y empezamos a construir un nuevo establo, ya tecnificado, con máquinas en el rancho. Como 10 años duramos con vacas criollas, siempre tratando de mejorar la genética, pero con sementales, ¿verdad? No inseminábamos. Al principio de los 90, por ahí, en 1991, hubo la inquietud de traer ganado de registro y me fui a Canadá, a Ontario, y nos trajimos 70 vientres de ganado de registro canadiense. A partir de ese tiempo comenzamos ya con inseminación artificial y una empresa, al ver que le estábamos echando ganas con la producción de leche y producir forrajes, nos empezó a ayudar. Esa empresa nos prestaba el termo para entregarles la leche a ellos. O sea, ya no le entregábamos la leche a otro, sino a ellos, porque a condición de que nos prestaran el termo, nomás a ellos les íbamos a entregar. Esto sucedió en 1994. Fíjense, en 20 años o menos, este establo pasa de ser un establo verdaderamente importante a ser un establo prácticamente modelo dentro de la región de los Altos de Jalisco. Ahorita estamos ordeñando como unas 90 y tantas vacas, con muy buen promedio. Traemos promedio de 24 litros, que aquí en la región, no en la región, sino aquí en el municipio, pensamos que tenemos el mejor promedio. Y ya, nuestro hato, pues como que ya es de 180 cabezas de ganado, hembras, más bien son puras hembras. Y con la visión de que si podemos agrandar, si se vienen algunos buenos apoyos, pensamos crecer el establo. Este es precisamente todo
el destino que le dan al trabajo los migrantes en esta región. La adquisición de ganado para mejorar sus hatos. Pero como lo dijo también ya hace un momento, nos lo dijo el señor Ramírez, bueno, los dos señores Ramírez, tanto el veterinario como el ganadero, con un hato mejor hay la posibilidad de producir más y al producir más hay la posibilidad de mejorar también las condiciones de todo el establecimiento. Dice el veterinario, dice, la influencia de los emigrados en la mejora de los hatos y los sistemas de producción pecuaria debe ser considerable si partimos del hecho de que la mayoría de los jóvenes que se van a Estados Unidos son gente del medio rural o semirural, como es aquí en Jalos, ¿verdad? Que es un pueblo. Siempre queda la nostalgia, se puede decir, de nuestra tierra, nuestro sistema de producción, nuestro sistema de trabajo, de ganarnos la vida, de alimentarnos. Entonces, mucha gente que está en Estados Unidos manda dinero para que le compren unas vacas, aunque el papá, el hermano, el hijo, la esposa, la familia exploten las vacas. Pero sí hay algunas, no algunas, muchas personas que lo hacen. Muchos es objetivo. Yo me voy a Estados Unidos, saco para 20 o 30 vacas y me vengo a establecerme aquí porque con los pinches gringos no quiero nada. Ese es lo que nos está comentando el veterinario, que es lo que él ha recogido en la zona, que es lo que él ha hablado, porque él precisamente a eso es a lo que se dedica, a atender el ganado, a atender a la producción pecuaria. Curiosamente, con el caso de los cerdos sucede exactamente lo mismo. Porque así como es una cuenca lechera, también hay una importante producción porcina y trabajan también con los recursos de muchos de los migrantes para el establecimiento de sus granjas o el establecimiento de sus establos. Ese es precisamente lo que posibilita que en la zona se vayan estableciendo nuevas plantas, nuevas alternativas, nuevas posibilidades para que la gente tenga un mejor sistema de vida. Pero no solo eso, encontramos también cómo hay inversiones en otro tipo de factorías, en otro tipo de plantas. Las hay, por ejemplo, en la producción de pantalones. Esto es una especie de maquila. Ahí se reciben la tela cortada, se ensamblan las piezas y se regresan a Estados Unidos hechos los pantalones, sobre todo pantalón de mezclilla. Ya hemos visto cómo la familia Jauregui Santillán producía camisitas para bebé a mediados del siglo XX. Y ya hemos visto también cómo a principios del siglo XXI la gente se dedicaba a ensamblar pantalones de mezclilla para regresar a los Estados Unidos. Y no solo eso, también hay una fábrica, ¿verdad? Que tiene su origen en la migración y que fabrican muebles modulares. O sea, ese es el destino que le dan a sus recursos los migrantes. Y esa es la manera como ellos han venido desarrollando cada vez más las potencialidades de los recursos que han producido, que han generado durante sus estancias en los Estados Unidos. Pues bien, amigos, yo creo que con esto tenemos un panorama ya más completo de cómo los recursos generados por los migrantes se utilizan dentro del campo, cómo esos recursos propician desarrollo, generación de empleos, que les permite generar más recursos y sobre todo el poder propiciar un crecimiento armónico de sus pueblos. Amigos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en este Mirador 656 de este día.
Los invito a que sigamos compartiendo. Les invito, por supuesto, a que me hagan saber si tienen algún tema que les interese en particular para, bueno, pues, buscar información y poder abordarlo. Quiero decirles que estamos disponibles en YouTube, en Facebook, en Spotify y que desde ahí estaremos intercambiando información con ustedes. Les agradezco mucho y espero que tengan ustedes un buen tiempo todo el tiempo.